Estamos una vez más aquí para comentar la palabra de Dios, para leer, reflexionar y aplicar a nuestra vida estos pasajes bíblicos. Bienvenidos nuestros hermanos y amigos que se conectan también por las redes para escuchar el mensaje del Evangelio. Estamos haciendo un recorrido por las Escrituras y hemos llegado a la primera epístola a los tesalonicenses. Estamos ubicados en el capítulo 4. Hagamos una lectura de lo que vimos en el último episodio. A partir del versículo 1 dice la palabra del Señor: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. De esa manera, llegamos al versículo 12, donde se nos recomienda, según la carta a los tesalonicenses, que fue inspirada por el Espíritu Santo para ellos y también para nosotros hoy. Se nos exhorta a ser gente trabajadora, gente que no sea tenida por holgazán, por gente vaga, sin oficio, buenos para nada, sino gente honesta, que tenga más bien para darle a otros que están pobres, a los mendigos, a otras personas necesitadas, y que nosotros no tengamos necesidad de ninguna cosa básica y necesaria. El Señor siempre está dispuesto a ser abundante con nosotros. Entonces comenzamos aquí a partir del versículo 13 y pareciera que el apóstol le da un giro al mensaje, como si estuviera tratando dos temas totalmente diferentes. Pero él está haciendo diversas recomendaciones, exhortaciones. Y por eso cuando llega a este lugar, entonces nos habla de un tema del que él ya está pendiente. Y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y que también resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. A partir de este texto, el apóstol comienza a hablar de la esperanza de la salvación y del regreso del Señor Jesús, un regreso inminente del que debemos estar nosotros atentos. Lógicamente, el apóstol no sabía cuándo sería el regreso del Señor. Tampoco estaba estableciendo una fecha. Pero alguien tuvo que hacer esta pregunta: Pablo, ¿qué pasa con aquellos que ya murieron? Es decir, los que durmieron en Cristo, los que partieron y eran cristianos. ¿No serán salvos? ¿No se irán al cielo? ¿No serán llevados con nosotros los que estemos aquí? Entonces, el apóstol comienza a hablarles
acerca de que deben tener esperanza, no perder la esperanza incluso cuando están agonizando, muriendo, sino saber que van a partir y les espera la salvación sin duda alguna. Estos creyentes del Antiguo Testamento pues tenían un conocimiento imperfecto, incompleto de lo que sucedía a una persona cuando moría y era necesario que se les aclarara ahora en el Nuevo Testamento qué pasaba. Porque para ellos la palabra Seol era como un término de la vida, era como si ya el cuerpo fuera desintegrado y había muchas filosofías que enseñaban esto. Entonces pensaban que tanto creyentes como incrédulos pues desaparecían aquí. Y había algunas doctrinas y filosofías que hablaban solamente del espíritu. El cuerpo desaparecería y el espíritu era salvado. Por eso en algunas doctrinas perversas que querían introducirse en las iglesias, se les enseñaba que no importa lo que hicieran con el cuerpo. Así llegaron a pensar en una oportunidad los corintios, que no importaba lo que hicieran con el cuerpo porque al fin y al cabo el que se salvaba era el espíritu. Entonces ellos creían que llegarían a morir y bueno, habría una gran resurrección al final del mundo, un juicio final, pero muchos pensaban que era solamente para el espíritu. Pablo tiene que hablarles a ellos de la resurrección, de la salvación, del arrebatamiento de la iglesia y de quiénes se irán y lo que va a suceder para nosotros. Entonces, nuestro Salvador Jesucristo sacó a la luz todo lo que tiene que ver con la inmortalidad o con la resurrección. Bien, entonces les dice, tampoco queremos, hermanos, que ustedes pierdan la esperanza. Ese es el texto. No quiero que ustedes ignoren acerca de los que han partido, para que no estén tristes, como los que no son creyentes. Para ellos no hay esperanza de resurrección en un cuerpo glorioso. No hay esperanza de salvación. Los que mueren sin Cristo, mueren sin esperanza. Entonces, Pablo tiene que alertarlos acerca de que ellos no pierdan la fe y que se mantengan hasta el final de los días, totalmente sanos en la fe y creyendo que Dios obrará a su favor. Ninguna enseñanza de aniquilación es correcta, como tampoco es correcta la enseñanza de la reencarnación, pues hay doctrinas que enseñan la aniquilación, como pasa con una secta denominada los Testigos de Jehová. Ellos dicen ser una secta cristiana, pero no lo es ya que niegan doctrinas fundamentales. Ellos piensan que el cuerpo será aniquilado y también el alma. Todo aquel que no está dentro de su secta, cumpliendo sus reglas, no resucitará, sino que será fulminado. Esto no es cierto y algunas sectas enseñan la esperanza de la reencarnación. La persona muere, dicen esas sectas, y si la persona no fue salva, entonces se le dará una nueva oportunidad. El alma sale y entonces entra en otro cuerpo que está llegando a la tierra para que tenga otra oportunidad más y así sucesivamente por decenas de veces o quizás cientos de veces. Y a esto le llaman reencarnación. Los incrédulos recibirán el castigo eterno y no disfrutarán de la salvación, pero lamentarán mucho y estarán totalmente conscientes de haberse negado a recibir al Señor a su verdad y haberse arrepentido. El creyente gozará de vida eterna. El que cree en mí, dijo el Señor Jesús, no morirá para siempre. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así de que no hay disolución para las personas que mueren. No hay aniquilación. Entonces, con respecto a aquellos santos que han muerto, pues eso es lo que el apóstol Pablo dice. No hay necesidad de estar desesperados con un dolor, un lloro angustioso, nada de eso. Hay esperanza para los que mueren en Cristo. Si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Esa es la base de la esperanza del creyente. Esto reside pues en la resurrección de Cristo, que dice, si Cristo resucitó, pues todos los que mueren en Cristo sencillamente resucitarán. Amados, por favor, no tengamos esta doctrina como algo pasajero ni algo superficialmente religioso. Vamos a creer con profundidad esto porque es una doctrina fundamental y también de esto depende en gran parte que usted tenga paz incluso cuando está enfermo o cuando cree que la muerte está cerca. Muchas personas tienen pavor, terror a la muerte cuando piensan que se acerca a su vida. ¿Y por qué si es un paso a los brazos del Señor? No queremos partir porque queremos compartir más con nuestros familiares, predicar el Evangelio, evangelizar el mundo, bueno, los que anhelamos hacerlo. No queremos partir todavía. Pero si esto llegara y si vemos tan cerca, pues debemos descansar en los brazos del Señor, porque la resurrección de Cristo precisamente es esa prenda, es esa prueba para la resurrección nuestra. Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Tenemos que tener esa certidumbre acerca de los que han muerto en Cristo. Debemos partir con esperanza y también tener esperanza de que veremos a nuestros hermanos en la presencia del Señor juntamente con nosotros. No hay nada por qué entristecerse más de lo que sea necesario. Por lo cual decimos esto con palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Bueno, ¿y Pablo cómo sabía esto para decirlo? La verdad es que a Pablo se le dieron muchas revelaciones maravillosas. Él dice, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, porque a él se le dio por revelación directa, por eso él era un apóstol. Nadie puede decir que recibe estas revelaciones como las recibió el apóstol Juan en la isla de Patmos, como las recibió Pablo, y como todos los apóstoles y profetas tuvieron estas visiones y revelaciones y escucharon la voz audible del Señor, todo lo que el Espíritu Santo puso dentro de ellos. Así es de que al Señor se les reveló, a los apóstoles se les reveló el Señor de esta manera. A nosotros nos ilumina su palabra para que podamos nosotros creer lo que les fue revelado a ellos, y debemos creerlo. Es una manera muy clara para los que podemos tener fe en las palabras del Señor. Entonces, todo lo que desconocían otros hombres y que no eran capaces de comprender, se le dio a los apóstoles para que ellos con palabras específicas y de la mejor manera explicada nos pudieran decir a nosotros lo que sucedería. Entonces, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, no lo duden. Dice el apóstol, no lo duden. Tengo esta palabra de parte de Dios para ustedes. No tienen que dudar, es Dios quien nos ha hablado. Él nos ha dicho que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, sino que en esa misma condición de vida, si el Señor regresa, de esa misma manera nos tomará para Él y así llegaremos al cielo. Unos llegarán pues por medio de la muerte, pero otros simplemente seremos trasladados, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Él comienza a hablar del orden exacto de los acontecimientos. Cuando el Señor regrese por sus santos, entonces nos dice que el Señor mismo descenderá, Él mismo, no es que enviará a un ángel, a un mandadero que tiene en el cielo, vaya usted y me recoge mi gente. No, Él no enviará un ángel, ni un arcángel, ni un querubín. Él vendrá Él mismo y eso lo hará con voz de mando, dará su orden y lo hará con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Bueno, posiblemente al lado de Él algún ángel ejecutará ciertas órdenes que él dará. Es muy posible que sea así. Lo cierto es que aunque no hay explicaciones exactas para lo que está diciendo aquí, él tiene voz de autoridad y voz de mando. Y abiertamente él puede decir todo lo que quiere que se haga en ese momento. Lo que tenemos que entender aquí es que el Señor mismo
será quien vendrá para resucitar entonces a los muertos, y Él los transforma. Resucitaremos en cuerpo glorificado. El Señor mismo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, todos aquellos que tienen al Señor en su corazón, los que han sido salvados, redimidos, todos resucitarán para salvación. A partir de ese momento ya no existirá más la muerte ni la enfermedad para nosotros. Y a partir de ese momento debemos estar listos, o mejor dicho, estaremos listos para las recompensas de los que hemos servido al Señor. Así de que no hay por qué estar tristes. Esa trompeta de Dios es un sonido que escucharán todos aquellos que están en Cristo. Esa trompeta sonará y nosotros disfrutaremos de ese sonido, pero todo ocurrirá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como también lo dice Primera Corintios, en el capítulo 15, versículo 51 en adelante. También nos dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos al sonido final de la trompeta, porque se tocará una trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. A esto se le llama el arrebatamiento o el levantamiento o el traslado. Algunos suelen llamarlo el rapto de la iglesia. Hay quienes no están de acuerdo con la palabra rapto. No hay que entrar en esta confusión o en esta discusión. La palabra más correcta, que viene del original griego, es arrebatamiento. Seremos arrebatados, pero también es un sinónimo de raptar o de tomar por la fuerza algo que le pertenece. Esto es mío, y el Señor lo toma y lo levanta porque somos suyos. Esto será maravilloso, y este es el evento que está por suceder después de todos los acontecimientos que estamos viendo hoy. Todas las señales que el Señor dijo que sonarían, así de que serían mostradas al mundo. Así de que debemos estar nosotros muy pendientes, porque el Señor lo hará. Los cuerpos de los muertos en Cristo van a resucitar, y esto es maravilloso. Amados hermanos, algunos han preguntado aquí qué pasará acerca de los muertos del Antiguo Testamento, si se levantarán juntamente con los muertos en Cristo. Hay una discusión en la escatología acerca de todo esto. Bueno, los pretribulacionistas creemos que en este momento resucitarán solamente los muertos en Cristo, es decir, todos aquellos cristianos que desde que el Señor Jesús resucitó y partió, se convirtieron al Señor hasta el día de hoy, ya que los del Antiguo Testamento, según lo que nosotros leemos, conocemos, entendemos y estudiamos, ellos resucitarán en la gran tribulación, todos los muertos del Antiguo Testamento. Pero yo quisiera que ustedes en este momento, que no es una clase de escatología exacta, no tenemos el tiempo para eso, estamos haciendo es un comentario acerca de la venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, no se compliquen demasiado con esto, por lo menos no lo hagan hoy, tengan paz. El tema central de este mensaje es que mantengamos la esperanza, los creyentes mantengamos la esperanza, porque el Señor ya viene, ya está en camino. Él prometió que en medio de todas estas señales, guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, cuando el mundo entero esté en un caos, cuando Israel esté en los más grandes conflictos, cuando la apostasía haya entrado a las iglesias, cuando muchos creyentes que no eran fieles se conviertan en herejes y apóstatas, cuando haya falsos profetas, cuando las naciones y los reinos estén levantados unos contra otros para luchar, cuando ya ustedes vean que los mares se salen del cauce, cuando los hombres estén conmovidos a causa de muchos acontecimientos y tinieblas sobre la tierra, cuando la luna y el sol también se vean tristes a causa de tantas cosas. Estamos viendo todas estas señales hoy en día. El mundo es un caos total. El Señor prometió sacarnos de todo esto, librarnos, porque está anunciando que se acerca la gran tribulación, que ya viene, que será terrible todo esto. Él lo anunció y Él vendrá. Por tanto, amados hermanos, estemos nosotros listos, porque el Señor nos levantará. Entonces dice Pablo, el Señor mismo con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento, los que vivimos, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados o levantados juntamente con ellos hasta las nubes. Así seremos levantados en las nubes para recibir al Señor en donde, en el aire. Todavía entonces el Señor no descenderá para poner su pie en la tierra, sino que seremos levantados en el aire y así estaremos siempre con el Señor. En ese momento nos encontraremos cara a cara con el Señor. No sé si lloraremos, saltaremos, caeremos de rodillas, no lo sé, pero el gozo es inexplicable, es inefable. No existen palabras para describir la alegría que tendremos en ese momento, en el aire, en la esfera de los aires donde Satanás gobernaba, donde él es el príncipe de las tinieblas, donde él es el príncipe de los aires, donde la Biblia nos ha dicho, no tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes, dice Efesios en el capítulo 6. Puede leer eso a partir del versículo 10, donde se nos manda a estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque en los aires viven los demonios. Allí ellos son gobernados por Satanás y desde allí lanzan sus ataques a la tierra. Bueno, ahí el Señor lo ahuyenta cuando estando en los aires nosotros subimos para ocupar el territorio que Satanás piensa que le corresponde a él. No es de él. De esta manera el Señor demuestra que a él le corresponde todas las esferas, la tierra, los aires, el espacio, el universo entero, los planetas, todo le pertenece al Señor. Satanás desafió al Señor. Los demonios desafiaron al Señor, creyendo que algún espacio les pertenece a ellos. No, el Señor los está dejando habitar esos lugares, porque nuestro Dios tiene un plan perfecto en todo. Pero en ese momento nosotros tomaremos todos los lugares que le corresponden al Señor y el enemigo será ahuyentado, asustado, huirá a esconderse. Quién sabe en cuál planeta se esconderá, porque poderoso es el Señor que nos levantará y la tierra será conmovida, el universo será conmovido, se irá el dolor, se irá la enfermedad, se irá la muerte. Desde ese momento diremos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Será un vuelo espacial, sin necesidad de motores, sin necesidad de gasolina, sin necesidad de tecnología. Todo ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos, como lo dice el apóstol Pablo en la primera carta, capítulo 15, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Así lo hará el Señor. Bien, a los hombres del mundo pues les cuesta creer esta versión, este relato, esta revelación que nos da la palabra del Señor. Ellos tienen dificultad incluso para creer que Dios hizo los cielos y la tierra, que Él existe más allá del universo, más allá de las estelas, más allá de los colores del universo y del espacio y de las estrellas, pero desde allá viene el Señor Jesucristo y el mundo entero entonces finalmente le verá, porque él primero levantará la iglesia, derramará la gran tribulación y entonces después pisará la tierra. Con sus pies llegará a la nueva Jerusalén y todo ojo entonces le verá. El Señor, el dueño de todo, cumplirá lo que Él ha prometido. Nosotros creemos que esto ocurrirá en un espacio de unos 7 años, a lo cual la palabra del Señor llama la semana 70 de Daniel. El Señor regresará hasta las nubes, levantará la iglesia, ocurrirán las bodas del Cordero y ocurrirá la premiación de el tribunal de Cristo. Y cuando esto pase en los aires, en un lugar del cielo, del universo, donde el Señor nos llevará a una gran fiesta. Mientras tanto, en la tierra habrá calamidad y mucho dolor bajo un gobierno impío, inmundo, donde el pecado se derramará por cada rincón y se derramará mucha sangre y perseguirán a mucha gente y habrá mucha calamidad en esa semana 70, la gran tribulación. Y entonces el Señor finalmente vendrá para instalar su reino y entonces pisará la tierra.
Creemos en esta doctrina maravillosa que la leemos en la palabra del Señor. Y por eso se nos dice en el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ya viene el Señor, ya viene el Señor, ya regresa. Manténganse fieles, no se descuiden, no se distraiga. Por tanto, alentaos los unos a los otros. Pensar en la venida del Señor, en el regreso de Cristo, no es terror para los creyentes, es terror para los impíos, pero es esperanza para los pecadores que se arrepienten, es esperanza para aquellos que piden al Señor perdón por su estilo de vida pecaminoso, malvado, desafiante. Aquellos que vienen al Señor doblando sus rodillas son perdonados y entran a la lista de aquellos que el Señor quiere salvar y va a salvar. Hay muchas indicaciones de que el arrebatamiento está cercano. Hay muchas indicaciones, hay muchas señales. Lo que sucede es que el Señor tiene un tiempo exacto y tiene misericordia, como lo dijo el apóstol Pedro. Ninguno tenga esto por tardanza, sino que el Señor es misericordioso para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda. El Señor no quiere que se pierdan los hombres. Él no quiere que se pierda nuestra familia. Pero tengo que decirles, amigos, hermanos que están escuchando este mensaje, si su familia no viene a Cristo, si siguen en esa vida impía, si disfrutan del pecado, si maldicen el Evangelio, maldicen a los hermanos, si reniegan de la Biblia, si piensan que la Biblia es cualquier libro, si siguen renegando del Señor, si maldicen a las iglesias del Señor, a los ministros del Señor, si blasfeman, si están borrachos y drogándose y en sus cuentos de viejas y filosofías perversas y ateas, amados, se quedarán aquí y sus familiares. Por tanto, debemos orar por ellos, debemos clamar por ellos, debemos predicarles el Evangelio. Es una alerta porque estos mensajes que quedan grabados, ellos los escucharán en la gran tribulación y llorarán, lamentarán no haber querido escuchar a tiempo. Ellos lamentarán aquel día, pensar que aquí estaba el mensaje, pensar que en internet había mensajes de advertencia, pensar que en las iglesias hubo mensajes de advertencia. Qué triste es pensar que nuestra familia lleve estas calamidades por su terquedad. Por tanto, es una advertencia muy clara. El regreso de Israel a esa tierra en incredulidad, que recuperaron esa nación, también puede ser una señal muy poderosa acerca de esto, porque el Señor había dicho que ese valle de huesos muertos que no tenía vida era Israel que regresaría a su tierra. Eso sucedió en 1948. Nosotros creemos que esa tierra que estaba solitaria, estéril, que ya no servía para nada, que había sido tomada por extranjeros, fue recuperada por la gente a quien Dios había dado la promesa, y cuando ellos regresaran, sería como esa higuera que brotaba sus hojas y que estuviéramos pendientes de todas esas señales. Bueno, aunque los escatólogos discuten en opiniones en esto, nosotros decimos, creemos que las señales se están cumpliendo. Creemos que se acerca la gran Babilonia, el gobierno mundial de un poderoso poder religioso y político, un sistema comercial que ha sido puesto para gobernar a los hombres y para dominarlos. Ya se acerca la postura de un chip en la mano derecha a todos los seres humanos para que ellos puedan comprar, vender, y el que no tenga este chip instalado con un código especial no podrá comprar ni vender. Todo esto se acerca. No estamos afirmando con esto que sea exactamente la marca de la bestia. Lo que sí decimos es que se parece mucho a lo que dice la palabra del Señor. Entonces hay que estar muy alertas y no dejarse convencer ni confundir de estas cosas, sino mantener nuestra fe y esperanza únicamente en el Señor. Estar muy pendientes de la palabra, de las advertencias, porque ya surge este espíritu anticristiano que ataca a las iglesias. Ya está en el mundo, ya viene persiguiendo a los creyentes desde hace mucho tiempo, cientos de años, pero finalmente se instalará en el mundo entero. Todas las sectas falsas y las religiones se unirán a ese gobierno mundial de ese espíritu anticristiano. Y finalmente un gobierno poderoso, que es el gobierno del anticristo, dominará la comunidad terrenal, la comunidad económica,
la comunidad religiosa dominará el sistema entero de la gente, en todo el sistema de vida, gobernará a los hombres. Eso se acerca, pero el Señor prometió que Él vendrá entonces por su iglesia, como todo este pasaje bíblico que hemos visto hoy nos dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Usted puede decirle a su hermano, a su familia, si estamos en Cristo, tenemos esperanza, alentaos, dense fuerza unos a otros, dense fuerza unos a otros diciendo, el Señor ya viene, el Señor ya viene.